se diezmó la población. Los intereses estaban jugados a muerte contra el Paraguay. La muerte de Carlos Antonio López abrió el camino para la llegada de Francisco Solano López al poder, el hijo mayor de don Carlos y su principal colaborador. Vientos de eventuales confrontaciones soplaban en la región, pues la independencia del Paraguay nunca fue absorbida por sus principales vecinos, Argentina y Brasil. De ahí, don Carlos había dejado un consejo de oro a Francisco Solano, instándolo a priorizar la pluma antes que la espada. De todos modos, una de las principales herencias de don Carlos fue un ejército relativamente bien equipado y entrenado. Es interesante ver que Francisco Solano López, muy joven, asume el poder, digamos, por pliego cerrado, como una suerte, digamos, de herencia, ¿verdad?, de parte de su padre, y viaja a Europa y visita la corte de Napoleón III, y queda muy fascinado con la política que Napoleón III implementa, de alguna manera, del equilibrio de los poderes en la región europea. Y él copia ese modelo y establece la doctrina de equilibrio del Río de la Plata, que eso es lo que de alguna manera va a desencadenar después la guerra de la Triple Alianza. Por otro lado, Napoleón III tiene una filosofía del ejército como pilar de la soberanía, y él también se va a inspirar en eso de alguna manera. La guerra de la Triple Alianza. El frágil equilibrio en la cuenca del Plata se quebró en 1864, cuando Brasil decidió invadir el Uruguay, con el pretexto de defender los intereses de los brasileños que habitaban esas tierras. López dispuso de inmediato la ocupación del Mato Grosso, un territorio en disputa con el Brasil, y gestionó, ante Bartolomé Mitre, presidente argentino, el traslado de tropas paraguayas con destino al Uruguay a través del territorio de ese país. La respuesta de Mitre fue contundente. Desconoció el pedido paraguayo, pese a las reiteraciones de López, y permitió el libre paso de la flota brasileña con dirección al Paraguay. ¿Por qué le inquietó a don Pedro para hostilizar al Uruguay, sobre todo al gobierno de Aguirre? Evidentemente las riendas, desde el triunfo había un plan ya prácticamente desde Mitre, de las fuerzas uruguayas que colaboraban con Mitre en su revolución libertadora. Mitre tenía que pagar algunas facturas, y entre ellos principalmente emerge la figura del general Flores. Si es que hacemos la retrospectiva, los aires de guerra, los vientos de guerra ya soplaban muy fuerte durante todo el periodo anterior, y eso, la ocupación brasileña a la banda oriental por la Villa de Melo, lo que hace es, digamos, prender la chispa de esa guerra. Por eso es que la captura del Marqués de Olina no es otra cosa que una represalia. Fue una época de mucha pujanza, de mucho aporte dentro del país, y hay muchos destinos turísticos con un cargado patrimonio histórico y cultural que es difícil resumirlo. Justamente, a propósito de... porque es un tema discutible, hay algunos paraguayos incluso que discuten el Paraguay pujante de entonces. Me gustaría mostrarte esto, Cristina Kirchner, o Cristina Fernández, la actual presidenta argentina, refiriéndose a esta cuestión puntual. Francisco Solano López, fíjense, el primer país industrializado de la región. Cuando andábamos con taparrabos en Brasil y en Argentina, Francisco Solano López tenía ferrocarriles, altos hornos de fundición. Era el país más industrializado, y ahí fuimos, en esa guerra que no quiero ni acordarme el nombre, porque todavía me da vergüenza como Argentina. Tiempo después, se revelaría que se había firmado un pacto, el Tratado de la Triple Alianza, que puso a don Pedro II, emperador del Brasil, a Bartolomé Mitre, presidente de Argentina, y Venancio Flores, caudillo del Uruguay, en componenda para desmembrar al Paraguay. Fueron 5 años de violencia y devastación,
en que quedaría claro que no era una simple solución armada ante divergencias, era una guerra de exterminio. La campaña de Mato Grosso había sido un éxito relativo. La ocupación paraguaya, iniciada en 1864, se extendió hasta 1867, en que el Brasil recupera el control. Corrientes se ocupó con facilidad, pero la campaña de Uruguayana, la marcha sobre Uruguay, terminó en un profundo fracaso y dejó al descubierto los límites del poderío militar paraguayo. Después del fracaso de Uruguayana, López introdujo un radical cambio de estrategia, montando en Humaitá un esquema de defensa casi infranqueable, que permitiría evitar el paso de flotillas de guerra en dirección a Asunción y abatir a cualquier adversario. Al margen de cualquier otra consideración, la batalla de Curupaytí, en que el Paraguay abatió de manera contundente al ejército argentino, podía haber llevado a la finalización de la contienda si López hubiese aceptado la propuesta de José Eduvigis Díaz de perseguir y exterminar al adversario. Yo también creo que fue en Curupaytí. Sí, en Curupaytí, después no aceptando la propuesta hecha por el general Eduvigis Díaz. Sí, López tenía una personalidad muy arrogante, él era muy, digamos, tenía una personalidad, aparte eso, atrayente y, si se quiere decir, autoritario, ¿verdad? No olvidemos que él era heredero de dos dictaduras. El rostro espantoso de la guerra quedó definitivamente al descubierto en la ocupación de Piribebuy, ocasión en que el ejército brasileño, por orden expresa del conde de Hug, exterminó a la población civil, llegándose a un extremo inaudito al incendiar el hospital con los enfermos dentro. Pero el terror mostró el lado más feo de su fisonomía cuando en el marco de la batalla de Acostañú se asesinó de manera inmisericordia a los niños soldados. Conde de Hug fue directo responsable de tres hechos sumamente lamentables, para decirlo menos. ¿Qué hicieron en Piribebuy? Sí. Bajo las órdenes del conde de Hug. En realidad, el 1 de enero de 1869, las tropas brasileñas entraron en Asunción y se posesionaron. Ese fue ya el ejército de ocupación. Los argentinos entraron el 5 y empezaron a desvalijar al país. Empezaron a llevar todo lo que podían a su paso, ¿verdad? ¿Y con la gente? ¿Abusaban de las personas? Las pocas personas que estaban, porque no te olvides que acabo de decir que claro, la población civil siguió a López. En tanto, el ejército de ocupación había quedado en Asunción y se pensó que ya con eso terminaría la guerra, pero no fue así, porque todavía quedó un remanente del ejército. Prácticamente con la batalla de Piribebuy termina la guerra, ¿verdad? Porque lo poco que quedaba del ejército luchó de la forma que podía. 25.000 hombres del ejército aliado, brasileros y argentinos, unos pocos uruguayos, formaban la tropa que atacó Piribebuy e incendiaron el hospital. Con enfermos dentro. Con enfermos dentro. Y ahí estaba el conde de Hug al mando, Mena Barreto, ¿verdad? Quienes, el coronel Carneiro también, quienes realizaron una acción de lesa humanidad, totalmente irracional, de quemar el hospital, porque después a continuación de eso fue en julio, y a continuación de eso vino la famosa batalla de los niños en agosto, que como iba el ejército, ¿verdad?, quedaron niños de corta edad, entre 8 y 12, 15 años, y que tuvieron que luchar, mujeres que lucharon sin armas, con piedras, con palos, en los campos del Rubio Ñu, ¿verdad? Y
El 16 se libró la batalla, por eso que hasta el día hoy se festeja el Día del Niño ese día. Y es interesante acotar acerca de la presencia de Emilio Aceval, que después fue presidente de la República. Tenía 15 años cuando eso y luchó. ¿Emilio Aceval participó de la batalla? Sí, luchó como si fuese un guerrero mayor, un soldado o un oficial de alto rango. El ejército brasilero ocupó Asunción 6 años y ellos imponían todas las decisiones políticas, comenzando por el triunvirato legionario que publicaron, que instituyeron Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga, Díaz de Bedoya. Ellos obedecían todas las órdenes de los aliados. Y entre esas, por ejemplo, el decreto de prohibir hablar guaraní. Y ahí está el gran mérito de la mujer paraguaya, que con los niños volvió a recuperar la economía en el sentido de cultivar para comer, porque hasta los campos fueron quemados. Todo nuestro ganado fue arreado y llevado. Decía un historiador que más gente murió de hambre que en las propias batallas. Entonces, muy afectado quedó el país. En 1869 se presentó el hecho que evidenció que se había perdido la guerra. Cayó Asunción en manos de los ejércitos de ocupación. Pillaje desenfrenado, rapiña y violaciones. Todo indicaba que el final era cuestión de tiempo. Violaciones había de parte de las tropas aliadas, como normalmente sucede en cualquier guerra. Cuando hablan del machismo, digo yo, no. Se rindió culto al varón porque solamente quedaron 4.000 varones adultos, ¿te imaginas? Y de esos 4.000, la mayoría eran menores de 15 años. Muchas veces la mujer tuvo que criar al adolescente que iba a ser su pareja, y hasta ahora en la campaña no hay problema porque la mujer sea mayor que el varón. Entonces se diezmó la población. Algunos paraguayos cooperaron con las fuerzas de ocupación, mientras otros resistieron con heroísmo al lado del mariscal. Y fue una reconstrucción de vuelta, es decir, las personas volvían del campo porque Asunción había sido evacuada y tenían que volver con los pocos documentos que tenían para reclamar sus tierras. Las personas que estaban ocupando el gobierno en ese momento pedían mucha ayuda, o sea, había mucha injerencia de los argentinos y de los brasileros en la forma y en los modos de gobierno. Es muy importante conocer estos 7 años de ocupación aliada, porque durante estos 7 años son donde las balanzas se van a inclinar a intereses argentinos y a intereses brasileños. Entonces es muy fácil la lectura de ver, bueno, las causas hasta de la guerra se pueden entender mejor en este periodo y también las consecuencias. El 1 de marzo de 1870 se produjeron 3 muertes dignas de lamentar en Cerro Corá. Primero, asesinaron al vicepresidente Sánchez, quien se defendió con un puñal. Después, lancearon a Panchito López, hijo mayor del mariscal, y finalmente al propio mariscal Francisco Solano López, quien al grito de "muero por mi patria", enfrentó a las fuerzas del general Cámara, comandante de las fuerzas invasoras del Brasil. Yo no podría asegurarte, pero todo indica de que es así, de que esta bandera estuvo en guerra por los flecos dorados, de que sea de la guerra del 70 categóricamente y definitivamente es. El bordado del león es a mano, con hilos de seda natural, con la leyenda paz y justicia y el gorro frigio. Fíjense el detalle del antiguo escudo de la Constitución de 1842, el león de frente mirando a la derecha, no a la izquierda como es hoy día. Se presume que estos sean los restos de sangre, en donde en alguna medida esta imagen que figura en un museo brasilero importante haya sido la sangre del mariscal López.
Con la culminación de la guerra de la Triple Alianza, se cerraba un periodo y se abría otro. Aún queda mucho por debatir sobre los alcances de la singular experiencia que viviera el Paraguay entre 1811 y 1870. La continuidad consistió en que fue de hecho y de derecho, fue el mismo sistema, pero con esta diferencia. El monarca supremo ya era un hijo de esta tierra y no una persona que estaba situada a miles de kilómetros de distancia y que se manejaba con... Y eso sirvió para que se desarrollara una conciencia de identidad política que le hacía superar la condición de mero provincia de un Estado mayor, sino de una entidad política, una republicana independiente. Y decimos republicana porque no tenían más un monarca hereditario de antes, pero la sociedad fabricaba permitía el monarca que se formara acá, pero era un monarca porque era una sola autoridad suprema. Si bien la guerra de la Triple Alianza concluyó formalmente el 1 de marzo de 1870, cuando se dio muerte a López, con mi patria. Desde el 1 de enero de 1869, la capital del Paraguay estuvo bajo ocupación extranjera. La diezmada población colocó en el centro del protagonismo a la mujer, sobre todo en el campo económico. Porque a la mujer paraguaya le debemos todo, todo en todo sentido. ¿Por qué no se expresó ese, digamos, ese protagonismo que se tuvo en lo económico y en lo social? La regeneración, el movimiento liberal y conservador de la regeneración consideró que la mujer debía ocupar un rol en el hogar, ese rol de afecto, de contención, y dejar a los hombres la tarea de la política. De esta manera, la presencia de la mujer prácticamente en la vida pública solo se puede ver en esos momentos en que fue necesario la caridad o la beneficencia, y los hombres eran los que asumieron el mando político-administrativo básicamente. Sin embargo, en el campo político, el hombre marcó las pautas. Los jefes del ejército de ocupación fueron los generales Guillermo Javier de Sousa, brasileño, Emilio Mitre, argentino, y Enrique Castro, uruguayo. Con el consentimiento directo de estos jefes de las fuerzas de ocupación, se tomaban las medidas políticas alternativas a las del gobierno, que formalmente presidía Francisco Solano López. A partir de la ocupación de Asunción, profesor Seix, están en situaciones muy especiales. O sea, en 1869, antes de que terminara formalmente la guerra, que culmina en marzo, después de la muerte de López, ya se habían instalado gobiernos provisorios con permiso de gobiernos extranjeros, e incluso se elabora y se aprueba una constitución estando el país ocupado por 3 ejércitos extranjeros. Es una historia así bastante compleja que me gustaría abordar con la mayor serenidad posible, porque yo creo que no hay nada que ocultar con respecto a ese tema. De hecho, que lo que vos mencionaste, Roberto, mencionaste 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, luego de la caída de Humaitá, prácticamente la suerte de la capital está echada. En cuestión de días las fuerzas aliadas están en Asunción y se producen los hechos dantescos. Hay que reconocer que, como ya lo habíamos mencionado, el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el duque de Caxias, autor de esa carta personal al emperador Pedro II desde el cuartel general en Tuyuncué, del cuartel general en guerra, desde Tuyuncué dirige una correspondencia directa al emperador, en donde él, que lo ha conocido al Paraguay y a López desde el campo de batalla, lo respeta muchísimo, pese a ser un enemigo y un adversario, y solicita él dé por terminado su servicio, porque para él la guerra militarmente había acabado. Aparece en escena el yerno del emperador Pedro II, el conde Gastón de Orleans, más conocido por nosotros como el conde de Eu,
Y comienza la etapa más terrible de la guerra, que es una etapa lógica, que es la etapa de recoger la carroña, vamos a decir, para terminar con todas las islas de resistencia y terminar con el proyecto ideológico de una idea independiente como era el Paraguay, y que lo describe Pomert, lo describe Chiavenato, lo describe tantos historiadores también internacionales. Y se produce, como bien dijiste, desde enero de 1869 el saqueo sistemático de la capital. No había en el Río de la Plata una sola embarcación en el puerto, porque todas se estaban utilizando para el saqueo de Asunción. La ciudad, todas las familias y las mansiones más importantes de Buenos Aires tenían muebles de la capital, ni los cementerios se salvaban. ¿Tú sabes eso? Solamente los brasileños respetaban en este caso la tumba del general Díaz, pero el caso era de que los cadáveres se abrían, los ataúdes y los cuerpos eran arrojados al piso. Así llegaron hasta ese punto. Esa es la civilización que vino al Paraguay. Y como bien dijiste, desde 1868 ya había un deseo de establecer un gobierno provisorio afín a los aliados, y solamente la presencia del general McMahon, que se presenta en la oscuridad en medio del campo de nadie con el pabellón de los Estados Unidos, ante la sorpresa de las fuerzas aliadas que creían de que Estados Unidos venía a apoyar la alianza, pide derecho de paso para aún reconocer a López su carácter de presidente de la República días antes de la batalla de Lomas Valentín. José María da Silva Paraños, hábil representante del Brasil, se dedicó a buscar a los más confiables para los aliados, y Cirilo Antonio Rivarola se convirtió con rapidez en el hombre de confianza de Paraños. El 22 de julio de 1869, en el Teatro Nacional, fondo del Teatro Municipal, se integró el triunvirato que administraría el Paraguay. Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya. El 15 de agosto asumieron sus funciones. Las fuerzas militares de ocupación realizaron una parada de honor, y después del Te Deum en la catedral, se brindó con los representantes aliados. Prácticamente ellos estaban al servicio de las fuerzas de ocupación de la Triple Alianza. Políticamente, la sociedad paraguaya estaba fragmentada en dos sectores: los nucleados en el llamado Club del Pueblo, después llamado Gran Club del Pueblo, cuyos principales referentes fueron Ignacio Sosa, José María Mazó, José II de Cud y Rufino Taboada, y el Club Unión, cuyo líder era Cándido Vareiro, acompañado de Cayo Miltos y de Félix Egusquiza, entre otros. El triunvirato gobernaba bajo la directa fiscalización de los aliados, aún después de la muerte del mariscal López el 1 de marzo de 1870. Tal fue el caso que se dictaron leyes cortadas a la medida de los aliados, apostando a despojar a López y a sus familiares de toda y cualquier posesión. El 3 de julio de 1870 se realizaron las elecciones de los convencionales constituyentes, triunfando por holgada mayoría el Gran Club del Pueblo, que adhería al liberalismo doctrinario sobre el Club Unión o el Club del Pueblo. Se eligió a representantes de 61 ciudades y pueblos del interior y de las parroquias de la capital. El 15 de agosto comenzó a sesionar la Asamblea Constituyente en el edificio del Cabildo. Fueron presidentes de la misma, sucesivamente, Federico Guillermo Báez, José II de Cud, Miguel Palacios y José del Rosario Miranda. El 18 de noviembre de 1870 se sancionó la Constitución, y el 24 de noviembre todos los convencionales firmaron el documento. La solemne jura se efectuó el 25 de noviembre, en el lugar exacto donde se levantó la estatua de la Constitución. Sus principales redactores fueron Juan José y José II de Cud, Facundo Machaín y Juan Silvano Godoy. A partir de 1870, con esa Constitución, todos,
quienes estuvieron a favor y quienes estuvieron en contra del sistema político autoritario anterior, compartieron y colaboraron para que se cumpla la Constitución del 70. A tal punto, ahora concluyo, que Bernardino Caballero era en todos sus discursos y mensajes presidenciales, señalaba claramente que su programa de gobierno era el respeto irrestricto de la Constitución. En el marco de la Constituyente, el incidente más nefasto fue el golpe de Estado que impidió a Facundo Machaín asumir la presidencia de la República. La Constituyente, en pleno uso de sus poderes, cesó a los miembros del triunvirato. De hecho, solamente a Cirilo Antonio Rivarola, pues Loizaga y Díaz de Bedoya ya habían renunciado. Era el 31 de agosto de 1870 y por 38 votos a favor y 5 en contra, se designó presidente a Facundo Machaín, prominente hombre de derecho y líder del Gran Club del Pueblo. Esa misma noche, sin embargo, la conspiración ideada por Cándido Bareiro y acompañada por Cirilo Antonio Rivarola produciría un quiebre institucional y sembraría una discordia que se arrastraría por décadas. El 1 de septiembre, bareiristas y rivarolistas impusieron la decisión de revisar la designación de Machaín, quedando Cirilo Antonio Rivarola como presidente provisorio. Cuando se disuelve el triunvirato, que es el que sucede el primer gobierno de la posguerra, por la renuncia de 2 de sus miembros, se forma la Convención Nacional Constituyente que va a redactar la Constitución del 70. Y esa convención decide nombrar presidente a Facundo Machaín, un hombre brillante, un gran orador que había deslumbrado a todo el mundo. Joven, 25 años tiene cuando es designado presidente de la República. De inmediato se entabló una batalla sin cuartel entre los partidarios de Machaín contra los adherentes de Rivarola y Bareiro. La Regeneración, periódico que apoyaba a Machaín, arremetía con todo contra el gobierno, mientras que La Voz del Pueblo, oficialista, atacaba a la oposición. Con pretextos insignificantes, se procedió a expulsar de la Constituyente a Facundo Machaín, Jaime Sosa y Ramón Balbagnoli. Se impidió también que Benigno Ferreira asumiese como constituyente. Un día antes de la jura de la Constitución, el 24 de noviembre, la Asamblea designó como presidente y vicepresidente a Cirilo Antonio Rivarola y Cayo Miltos. El primer gobierno de posguerra fue caótico. Rivarola integró su gabinete con Juan Bautista Gil, Hacienda, Rufino Taboada, Interior, Mateo Collar, Justicia, Culto e Instrucción Pública, Miguel Palacios, Relaciones Exteriores y Salvador Jovellanos, Guerra y Marina. La falta de recursos financieros para costear las obligaciones del Estado llevó al gobierno a gestionar un empréstito en Londres. Más adelante se gestionaría otro préstamo. De todos modos, y al margen de cualquier otra consideración, los denominados empréstitos de Londres aún en la actualidad siguen siendo objeto de debate. Y bueno, la 1871-1872 son los dos préstamos. Terminada la guerra, ¿verdad? Sí. Y bueno, se justificaba porque el Estado no tenía recursos, se tenía que pagar las deudas de guerra y se tenía que levantar la economía, se tenía que levantar la educación, todas las actividades, ¿verdad? En 1871 y 1872 se realizaron los conocidos empréstitos de Londres. En 1871, de 1 millón de libras, de los que apenas ingresaron al Estado 403.000 libras, y en 1872, de 2 millones de libras, de los que apenas llegaron al Paraguay 124.000 libras. El resto se distribuyó entre los mandantes de turno, en forma de comisiones,
intereses, honorarios judiciales, viáticos, viajes, gastos de representación. El balance final es ilustrativo. ¿Qué representaron los empréstitos de Londres? No había comida, no había techo, había que reconstruir con urgencia, no había ganadería, no había trigo, nunca lo hubo. No olvidemos que quienes financiaron a la Triple Alianza fueron los del imperialismo inglés y sus bancos. Pienso que los empréstitos de Londres fueron una estafa infame a un país en ruinas. Corrupción ancestral. El Paraguay cae en manos del imperialismo. El problema agrario se plantea en ese momento. Si se venden todas las tierras del Estado, si no hay otra forma de sobrevivir tampoco, ¿verdad? Entonces ingresa un capital extranjero, que domina el Paraguay. Y por supuesto que nos hacen hacer empréstitos, esto, aquello, tal vez deshonestamente manejado también, en algunos casos, lamentablemente. Y es un robo al Estado paraguayo. Sí. A mi criterio fue el robo más grande. Los cambios de ministros fueron constantes. El vicepresidente Cayo Miltos falleció, por lo que lo sucedió Salvador Jovellanos, quien terminó concluyendo el mandato al fracasar una maniobra de Rivarola, quien presuntamente renunciaría el 18 de diciembre de 1871. Perseguido, tuvo que esconderse en Barrero Grande, actual Eusebio Ayala. El presidente Salvador Jovellanos tuvo que soportar varios levantamientos armados, 2 en 1873, dirigidos por el general Bernardino Caballero y Cándido Vareiro. Un tercer levantamiento en 1874, dirigido por Juan Bautista Gil, que culminó con el pacto del 12 de febrero de 1874. Después se dio otro alzamiento, conducido por el mayor José Dolores Molas, un vigoroso caudillo. Uno de los hechos sumamente relevantes de la historia del país se dio en ese periodo. El 9 de enero de 1872 se firmó el Tratado de Paz y Límites con el Brasil, entre Carlos Loizaga y Juan Mauricio Wanderley, barón de Cotegipe. Brasil en el Tratado de 1872 consiguió consagrar sus aspiraciones territoriales tal como estaban previstas en el Tratado de la Triple Alianza. Pero se dio el gusto de mostrar, justificación de su tesis, que podía aceptar los argumentos paraguayos. Y en consecuencia, en lugar de que el río se fijara, de que el límite se fijara en un río que pasaba al norte de la cordillera del Maracayú, ante las explicaciones que dio el plenipotenciario paraguayo, aceptó bajar sus pretensiones un poco más al sur. Y la cordillera del Maracayú quedó para el Paraguay. Paraguay perdió extensos territorios, entre el río Apa y Río Blanco por una parte, y al este de la cordillera de la Mambay por otra parte. Ciertamente, el Paraguay vio reducida una gran parte de sus territorios, sobre todo los territorios que estaban en disputa con sus vecinos. Los vecinos también reclamaban como propios esos territorios. En este periodo especialmente caótico, antes que caminara hacia la normalización institucional, se acentuó la anarquía. Y en ese contexto, resultaron especialmente deplorables los crímenes que se perpetraron, en especial los magnicidios. Para el segundo periodo constitucional, resultó electo presidente Juan Bautista Gil. Al perder el apoyo del Brasil, Gil se acerca a la Argentina, lo que desencadena un proceso violento, cargado de conspiraciones, como la del exministro del Interior, general Germán Serrano, quien resultó preso y asesinado. Bajo la gestión de Gil, Paraguay y Argentina firman el Tratado de Límites en febrero de 1876, lo que llevó a que los ejércitos de ocupación salieran del país el 22 de junio de 1876. Desde 1872 se busca la forma de concluir la guerra también con la firma de los tratados de paz y de límites con la Argentina. Fue un proceso largo y muy complicado. La Argentina tomó la iniciativa
tratando de buscar un entendimiento con el Brasil previamente. Mandó el presidente Sarmiento, mandó a su antecesor en el gobierno, el general Mitre, que había sido el gran gestor del Tratado de la Triple Alianza, para que fuera a Río de Janeiro a recomponer los términos de la alianza. Después de varias negociaciones, donde Mitre tuvo que pasar por distintas pruebas, y se llegó a un entendimiento. Y Mitre, el representante argentino, Bartolomé Mitre, aceptó los términos del tratado entre Paraguay, de los tratados entre Paraguay y Brasil. Y el entendimiento llegó finalmente en el año 1876, cuando Argentina optó por una solución más o menos decorosa, que fue someter a arbitraje la posición donde se encontraba Villa Occidental y el territorio del Chaco entre el río Pilcomayo y el río Verde. Contexto internacional. Nada muestra con mayor fidelidad los alcances y los límites del proceso de cambio referido como la Guerra de Secesión, que enfrentó a estadounidenses del norte y del sur en torno a la continuidad o a la eliminación de la esclavitud entre 1861 y 1865, casi simultáneamente con la Guerra de la Triple Alianza. Mucho se ha escrito sobre historia del Paraguay. Sin embargo, sobre ciertos sucesos y procesos claves, las opiniones de los historiadores e investigadores divergen a veces hasta radicalmente. Vamos a ver qué nos dicen sobre ciertas cuestiones claves. ¿Fue o no un dictador don Carlos Antonio López? Sí fue un dictador en cierta medida, porque la ley no era una constitución. ¿Cómo va a ser dictador si fue elegido por un Congreso? Don Carlos Antonio López, como dije, se inscribía en el marco de un gobierno presidencialista, que significa una gran hegemonía del poder ejecutivo. No creo que dictador sea la palabra más adecuada para usar en el siglo XIX, pero sí podría ser un autoritario déspota. Y a su manera yo diría que fue un gobierno autoritario también. Él trabajó obedeciendo leyes y estableció los congresos para consulta con el pueblo. Yo creo que fue un dictador encubierto, pero él es un tipo de autoridad que existía mucho en esa época, que era un señor respetable, respetado por todos, y subía al poder y prácticamente tenía la plenitud de poder. ¿Se pudo haber evitado la Guerra de la Triple Alianza? Se podía haber evitado si es que Francisco Solano López no hubiera enviado aquella nota del 30 de agosto de 1864. Ojalá se hubiera evitado la guerra del 70. Y me remito a lo que dije en un principio. La falta de esa inteligencia, de ese grupo rector, pensador, que de alguna manera acompaña los procesos políticos. Creo que si el gobierno de Francia no hubiera sido tan cerrado y si los López hubieran llegado al poder con un cuerpo diplomático fuerte o con presencia en el extranjero, se hubiera podido evitar la guerra. Aparentemente no. Tal vez el error histórico de Francisco Solano López como comandante en jefe y como presidente de la República del Paraguay fue precipitarse un tanto a combatir fuera del territorio de la República. Y bajo la dirección del embajador William Thornton, que estaba embajador de Inglaterra en Buenos Aires, se elaboró y se proclamó el Tratado Secreto de la Triple Alianza, que repartió el país, su geografía, antes de iniciar la guerra. Los intereses estaban jugados a muerte contra el Paraguay. Yo creo que sí.